Hola a todos, soy el doctor Javier Fernández Jara, aunque todo el mundo me conoce como Willy. Soy radiólogo especialista en musculoesquelético y trabajo en los hospitales Sanitas La Zarzuela y Hospital Fundación Jiménez Díaz. Y vamos a tratar el tema de las tendinopatías. Voy a intentar aclarar una serie de conceptos relacionados con las tendinopatías. No tengo ningún tipo de conflicto de intereses. Y empezando un poco por la fisiopatología del tendón, hay que tener en cuenta que los tendones están formados por fibras de colágeno, en su mayoría, que son estructuras muy pequeñas, menos estructuradas y menos resistentes que las fibras, por ejemplo, fibras musculares. Eh, para tratar el tema de las tendinopatías hay que tener en cuenta un par de artículos importantes. Ahí tenéis la referencia de uno de ellos. Y es muy importante este cuadro que se muestra aquí, que es del artículo que se presenta ahí. Cuando estamos hablando de tendinopatías, podemos tener función disminuida, dolor o patología. Entonces, podemos tener concretamente un tendón con una función disminuida, sería esta parte del cuadro de aquí, que es un tendón mecánicamente débil, por ejemplo, en pacientes ancianos, que es susceptible de sobrecargarse y evolucionar hacia un tendón que tenga dolor o que tenga una patología estructural. Otra cosa que podemos tener es un tendón que tiene dolor, que tiene una función disminuida y que tiene patología, y entonces estaremos ante un tendón patológico, con dolor y con pérdida de función. Luego veremos que las tendinopatías pueden ser reactivas o degenerativas. Hay en ocasiones que podemos tener un dolor en el tendón, ¿vale? Esto es poco frecuente, y una imagen es normal y no tener una función disminuida. En estos casos tenemos que plantearnos diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en el caso de una tendinopatía o un dolor a nivel del tendón de Aquiles, tendremos que plantearnos, por ejemplo, que haya patología a nivel lumbar, en el territorio L4, L5 o L5, S1, que produzca un dolor en la cara posterior del pie a nivel del tendón de Aquiles. O incluso, por ejemplo, pacientes que tienen un pinzamiento posterior del tobillo, que tengan un dolor a nivel del tendón de Aquiles, pero realmente no tengan patología del tendón de Aquiles, ¿no? Sino un dolor en la cara posterior. En otras ocasiones tendremos un tendón degenerado con pérdida de función, pero sin dolor. Y esto es importante porque estos tendones, como tienen una degeneración, pueden ser propensos a romperse, pero sin dolor. Y también podemos tener un tendón degenerado, pero sin pérdida de función y sin dolor, que también puede ser propenso a romperse. Y esto es lo peor, ¿no? Esto, porque realmente no tenemos ni pérdida de función ni dolor, ningún signo de alarma que nos haga pensar que tengamos una patología. Esto ocurre a veces en personas, por ejemplo, que tienen una rotura del tendón de Aquiles de forma espontánea aguda, que realmente probablemente tengan un tendón degenerado con patología estructural, pero realmente no le produce ni dolor ni pérdida de función. También es importante conocer la patogénesis de la tendinopatía. Y lo que ocurre normalmente es que hay un balance entre la síntesis y la degradación de proteínas. ¿Qué ocurre? Cuando en condiciones normales, que ahora veremos, ahí está balanceado. Hay una síntesis y una degradación que está balanceada. Cuando hay un desbalance, cuando se producen estos problemas y, consecuentemente, una tendinopatía. Un artículo que es de obligada lectura para conocer y entender bien las tendinopatías es este artículo de 2009, en el que nos explica el modelo continuo de las tendinopatías. Y en este artículo abogan por dejar de usar los términos tendinosis y tendinitis y abogan por usar el término global de tendinopatías cuando hablemos de un tendón con una afectación, ¿vale? Cuando vemos un tendón patológico hablaremos de tendinopatía. Eso creo que es importante que quede claro en esta charla. El modelo continuo al final se basa un poco en esto que hemos comentado de la degradación y la síntesis de la proteína, ¿no? Normalmente hay un tendón normal que se va adaptando según, que ahora hablaremos de ello, según una carga, si sometemos al tendón a una carga normal o excesiva, y también teniendo en cuenta una serie de factores individuales que ahora pasaremos a comentar. Entonces, estos tendones que se someten a estas cargas se pueden debilitar o se pueden tener una tendinopatía reactiva. Normalmente están en continuo adaptación, ¿vale? Se van adaptando y pueden debilitarse o tener una tendinopatía reactiva y volver a un tendón normal. En determinadas ocasiones, y en esta tendinopatía reactiva, lo que ocurre es que hay un engrosamiento y una rigidez. En determinadas ocasiones lo que ocurre es que pasamos al siguiente escalón, hay un deterioro del tendón, una recuperación fallida, no vuelve a su condición normal y todavía en este estado es un estado reversible, podemos volver a un tendón normal.
Y por último, puede ocurrir que haya una tendinopatía degenerativa, que en este caso ya hay una lesión estructural irreversible que no puede volver a su tendón normal y en este caso puede haber riesgo de rotura. Por lo tanto, queda claro que a partir de ahora hablaremos siempre de tendinopatías. Vale, pues estos factores de riesgo que comentábamos son bastante importantes. Una vez que nos planteamos o nos encontramos ante un paciente con una tendinopatía en cualquier tendón del cuerpo humano, ya sea un tendón de manguito rotador, un tendón de Aquiles, un tendón rotuliano, es muy importante que valoremos una serie de factores que pueden influir a la hora de que ese paciente haya desarrollado una tendinopatía. Hay una serie de factores que son extrínsecos, ¿vale? Que muchas veces tienen que ver con la sobrecarga mecánica, pues pacientes, por ejemplo, que han sometido a su cuerpo a un estrés muy importante, por ejemplo, han corrido una maratón o han aumentado el ritmo de entrenamiento, han empezado a entrenar para una competición y han sometido al cuerpo a un estrés mayor que el que debería. Los errores técnicos y de entrenamiento también son importantes a valorar. De hecho, es importante la superficie en la que entrenamos, ¿no? De hecho, incluso hay algunos deportistas que cambian la superficie. Aunque tú te dediques al fútbol, no es bueno entrenar siempre, por ejemplo, si te dedicas al fútbol sala, entrenar siempre en pista de fútbol sala. A veces hay que cambiar e irte a entrenar a una zona diferente para evitar estas tendinopatías. También es importante las causas secundarias, el uso de material inapropiado, el uso de zapatillas que estén desgastadas, hacer deporte, por ejemplo, correr con unas chanclas de la playa o, por ejemplo, eso sería una protección insuficiente. Y luego hay una serie de factores intrínsecos. Hay factores que son anatómicos, es decir, hay gente que lo que tiene son alteraciones musculares, debilidades musculares, dismetría en la longitud de los miembros inferiores, que eso puede afectar, incluso también patología, por ejemplo, en el caso de la tendinopatía del manguito rotador, por problemas de hiperlaxitud, pueden condicionar problemas en los tendones, etcétera, etcétera. También hay una serie de factores sistémicos que son muy importantes. La toma de fármacos, luego veremos algún caso, en el caso, por ejemplo, de la toma de quinolonas, es un factor de riesgo conocido para desarrollar tendinopatías, o la diabetes mellitus, la obesidad, el tabaco o determinadas patologías reumatológicas, como veremos posteriormente. Y hay un factor de riesgo intrínseco que el resto, todos estos factores que hemos comentado hasta ahora, pueden ser modificables. Es decir, podemos hacer dieta, perder peso, el tema de la sobrecarga mecánica podemos corregirla, podemos cambiar zapatillas, etcétera, etcétera, incluso podemos corregir determinadas dismetrías, ¿no? Pero hay un factor de riesgo intrínseco que no podemos corregir y este es la edad. La edad es un factor de riesgo importante para también desarrollar tendinopatías. Pues bueno, vamos a aclarar una serie de conceptos sobre el tema de las tendinopatías. El primero sería, yo pregunto a la audiencia, ¿los tendones del manguito rotador son tipo 1 o tipo 2? ¿Sabemos o conocemos la diferencia entre un tendón tipo 1 o tipo 2? Pues bueno, creo que el resto de la charla irá un poco enfocada valorando esta diferencia. Los tendones del manguito rotador son tendones tipo 1 sin vaina sinovial. La diferencia entre un tendón tipo 1 y un tendón tipo 2 es que el tendón tipo 1 no tiene vaina sinovial y el tendón tipo 2 sí tiene vaina sinovial. Y si entendemos esto y nos hacemos una idea de todos los tendones tipo 1 que no tienen vaina sinovial y todos los tendones tipo 2 que tienen vaina sinovial, todos ellos comparten algo. Y todos ellos, la patología que producen son parecidas. Entonces, si pensamos en todos los tendones tipo 1, pensar, por ejemplo, los tendones del manguito rotador, el tendón de Aquiles, los tendones isquiotibiales, el tendón rotuliano, el tendón cuadricipital. ¿Qué tienen todos estos tendones en común? Os preguntaréis. Pues realmente, si lo pensáis, todos tienen en común, como no tienen vaina sinovial, tienen adyacente a estos tendones bursas, ¿vale? Bursas en el caso del manguito rotador, la bursa subaracnoidea, y en el caso del tendón rotuliano tenemos la bursa prerotuliana y la bursa infrarotuliana profunda, ¿vale? Son bursas para mejorar el roce de estos tendones con las partes blandas adyacentes, ¿vale? La bursa es una membrana sinovial y que tiene vital importancia en la fisiopatología de las tendinopatías de estos tendones tipo 1. Como veremos posteriormente, también estos tendones tipo 1, algunos de ellos, tienen unos paquetes grasos adyacentes, que luego veremos, por ejemplo, el tendón rotuliano tiene el paquete graso, la grasa de Hofal, el tendón de Aquiles tiene la grasa de Cajer, ¿vale? Y otros tienen otro, por ejemplo, el tendón cuadricipital tiene la grasa suprapatelar y la grasa prefemoral, y esta grasa veremos luego que también tiene importancia en la fisiopatología del enfermar de estos tendones. Por lo tanto, y también tenemos que tener en cuenta que estos tendones tipo 1 son asiento también de tendinopatía calcificada, ¿vale?
los cristales de idiosapatita, se produce la tendinopatía calificada, se producen los tendones tipo 1 que no tienen vaina sinovial. Por lo tanto, y teniendo claro todos estos conceptos con respecto a los tendones tipo 1, y esta tabla creo que sería importante tenerla en cuenta y la seguiremos comentando un poco a lo largo de la charla, cuando hablemos, y para hablar un poco con propiedad, cuando hablemos de que el tendón tipo 1 está afectado, hablaremos de que tiene una tendinopatía, como hemos visto anteriormente, y cuando lo que rodea el tendón no tiene vaina sinovial, pero el tendón tipo 1 rodeando el mismo tiene un paratendón, ¿vale? Si recordamos el latín o el griego cuando estudiamos lengua, yo que soy de la GB, pues cuando algo rodea algo 360 grados, el prefijo que usamos es periferia, ¿vale? Rodea 360 grados. Por lo tanto, cuando lo que esté afectado es el paratendón, hablaremos de peritendinitis. Y en cambio, cuando lo que esté afectado es la grasa, en el caso de los tendones que tienen un paquete graso adyacente, algo que está pegado a algo, el prefijo que se usa es para. Por lo tanto, hablaremos de paratendinitis. Con respecto a esto, sé que en la literatura y la literatura anglosajona hay un poco de controversia, porque claro, al final cuando la gente habla de que está inflamado el paratendón, habla muchas veces de paratendonitis o paratendinosis o paratendinitis. Yo creo, bajo mi humilde opinión, que si usamos los prefijos que hay que usar, cuando hablemos de inflamación del tendón, del paratendón, hablaremos de peritendinitis, cuando hablemos de la grasa, paratendinitis. Y cuando está inflamada la bursa que está adyacente al tendón, hablaremos de bursitis. Todos los tendones tipo 1 se pueden romper de forma parcial o completa y hay algunas clasificaciones concretas según la localización anatómica de estos tendones. Pasamos ahora a los tendones tipo 2. Los tendones tipo 2 hemos dicho que tienen vainas sinoviales. Si pensamos en todos los tendones tipo 2 y pensamos en ellos, la mayoría de ellos se encuentran a nivel de la muñeca y de la mano. Realmente son zonas que necesitan realizar determinados giros, ¿vale? Por lo tanto, se encuentran la mayoría de ellos en la mano o en la muñeca o en el tobillo o en el pie. La mayoría de estos tendones también, si pensamos en ellos de forma global, tienen alrededor de los mismos unos retináculos, ¿no? Si pensamos en los tendones de los peroneos, tienen el retináculo de los peroneos, los tendones de la muñeca a nivel del túnel carpiano tienen el retináculo, bueno, se encuentran englobados en el túnel carpiano. Todos los tendones extensores también tienen una serie de retináculos. Y, por ejemplo, los tendones flexores tienen, no es un retináculo, tienen las poleas que los rodean los mismos. Todos estos retináculos tendrán también mucha importancia en el proceso de patología de estos tendones tipo 2. También hay tendones tipo 2 cuya vaina comunica de forma anatómica con la cavidad articular. Luego veremos algunos de ellos, pero pensar sobre todo en el tendón de la porción larga del bíceps en el hombro, en el tendón popliteo a nivel de la rodilla y en el tendón flexor del halus en el tobillo del pie, ¿vale? Y como tienen sinovial, también son asiento de patología reumatológica. Cualquier patología reumatológica, por ejemplo, la artritis reumatoide u otras patologías de origen reumatológico pueden ser asiento y atacar a estos tendones. Cuando tengamos afectación del tendón propiamente dicho y no tengamos una hipertrofia de la sinovial o una sinovitis, hablaremos de tendinopatía. Y estos tendones, por supuesto, también pueden romperse de forma parcial o de forma completa. Cuando tengamos una afectación del tendón y también una afectación de la sinovial, hablaremos de tenosinovitis. Con respecto a la disección, hablaremos posteriormente. Pasamos entonces a valorar, pasamos a los tendones tipo 1, recordamos son los tendones que no tienen vaina sinovial. Pues bien, ¿cómo vemos la patología tendinosa en las pruebas de imagen? Pues se ve siempre igual. Cualquier tendón tipo 1, cuando se produce una tendinopatía, se ve igual. Ecográficamente, pues los tendones ecográficamente normal se ven como líneas hiperecogénicas y líneas hipoecogénicas de forma compacta, ¿vale? Y cuando se produce una patología de este tendón, una tendinopatía, ¿qué ocurre? Que se produce un engrosamiento del tendón, una pérdida de este patrón fibrilar y una hipoecogenicidad que puede ser focal o difusa de este tendón. Cuando veamos roturas, todas las roturas las veremos igual, veremos como líquido dentro del tendón, ¿vale? Serán roturas parciales o completas en función de si afecta todo el grosor o no del tendón y según las clasificaciones de cada tendón por separado. ¿Cómo vemos la tendinopatía en el caso de la resonancia magnética? Pues también lo mismo, veremos engrosamiento, ¿vale? Patrones de cogenicidad heterogénea, de señal heterogénea dentro del tendón, y cuando veamos señal líquido dentro del tendón, probablemente estemos ante roturas del tendón. Fijaros en este caso concretamente de un paciente que tiene en el anterior no lo dije, esta era una tendinopatía rotuliana proximal con este engrosamiento, esta pérdida de patrón fibrilar y esta hipogenicidad del tendón.
Y fijaros este tendinopatía aquilea con este engrosamiento del tendón, esta señal ligeramente, el ligero aumento de señal tanto en T1 como en T2 del tendón. Y vemos también, como veis, ahora este halo, ¿no?, hiperintenso, rodeando 360 grados al tendón de Aquiles, que en este caso concretamente será el paratendón. Hay una inflamación del paratendón, por lo tanto hablaremos de que el paciente tiene una tendinopatía y una peritendinitis, una inflamación del paratendón. Por ejemplo, veis aquí este paciente, comentaba anteriormente, uno de los factores de riesgo que comentan algunos que puede ocurrir es la toma de quinolonas, ¿vale? Este paciente, por ejemplo, me acuerdo perfectamente que decía que había estado ingresado por una neumonía y le habían tratado con antibióticos y decía que los antibióticos le habían jodido literalmente los tendones de Aquiles. Efectivamente, es un tendón de Aquiles con una tendinopatía y una rotura parcial a nivel del tercio proximal del tendón de Aquiles, secundario a un tratamiento por quinolonas. Y hablábamos también de factores de riesgo personales, ¿no? Este paciente es una gran masa intratendinosa a nivel de tendón de Aquiles, es un paciente con una hipercolesterolemia familiar y un gran xantoma granulomatoso en el interior del tendón de Aquiles, ¿vale? Que es otro factor de riesgo para patología tendinosa, sobre todo los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar. Pues bien, aquí vemos otro ejemplo de una tendinopatía insercional de los tendones isquiotibiales, concretamente del tendón del semimembranoso, la inserción proximal en la tuberosidad isquiática. Vemos que el tendón está ligeramente engrosado, con una señal ligeramente aquí, aumento de señal, tanto en T1 como T2, que no llega a tener señal líquido, por lo tanto no es una rotura, sino que es una tendinopatía. Y vemos cómo esta inflamación rodeando el tendón, podríamos hablar de que es el paratendón inflamado, por lo tanto hablaremos de que tiene una peritendinitis. En los casos, por ejemplo, concretamente de las tendinopatías proximales de los isquiotibiales, tendremos que tener en cuenta que esta estructura de aquí es el nervio ciático, por lo tanto, en determinados casos, y vemos aquí un caso también de una tendinopatía proximal de los tendones isquiotibiales, vemos esta gran inflamación, esta peritendinitis, pero también hay algo más, hay inflamación de las partes blandas adyacentes, hay una paratendinitis, ¿vale? Y vemos como este nervio ciático que está adyacente, pues esta inflamación de esta entesopatía está produciendo un poco de inflamación e irritación del nervio ciático por continuidad. Estas tendinopatías muchas veces, aunque hay que ver, por supuesto, todos estos factores de riesgo personales que puede tener el paciente, responden muchas veces en la fase aguda muy bien a infiltraciones peritendinosas ecoguiadas de corticoanestésicos. Simplemente un par de palabras sobre la tendinopatía calificada, que hay una charla específica de ella. La tendinopatía calificada es decir que afecta a tendones tipo 1, que se produce por cristales de erosopatita cálcica y que tiene una historia natural muy reconocida, ¿vale? Tiene una etapa, lo que no sabemos muy bien sobre la tendinopatía calificada es la causa, ¿vale? De por qué se produce. Normalmente en la etapa precalcio y formativa no se sabe muy bien lo que ocurre. Normalmente en esta fase no suele doler la tendinopatía calificada. En la fase de reposo el calcio sí puede doler, normalmente por una ocupación física de espacio que produce dolor con determinados movimientos, que es un dolor característicamente inflamatorio, que duele más por la noche. Y la siguiente fase, que es la etapa más dolorosa de la tendinopatía calificada, es la etapa de reabsorción, la etapa de eliminación del calcio, la etapa que yo llamo cólico del hombro, porque es la etapa de expulsión de la piedra y la etapa más dolorosa de toda la historia natural de la tendinopatía calificada. Normalmente luego pasa a la etapa postcalcio, que el dolor suele desaparecer y el calcio también, y a veces queda una ligera molestia en el tendón. Como bien sabemos, la tendinopatía calificada afecta a los tendones tipo 1, como he dicho anteriormente, y el sitio más frecuente donde ocurre es los tendones del manguito rotador. El segundo sitio en frecuencia es los tendones glúteos, lo que llaman el manguito rotador de la cadera. Este artículo lo recomiendo que lo leáis. Habla de hacia dónde se puede, en la fase de cólico del hombro, la fase de reabsorción, hacia dónde se puede reabsorber este calcio. Lo más frecuente es que se reabsorba hacia el tendón o hacia la bursa y produce un dolor muy intenso, aunque en ocasiones más remotas puede ocurrir que se migre hacia el hueso subcortical, incluso hacia el hueso medular y también hacia el músculo. Hablábamos de las bursas. Es importante conocer anatómicamente las bursas que hay anatómicamente rodeando los tendones. Concretamente, a nivel del hombro, existen dos bursas, que sería la bursa, como vemos en este esquema aquí, la bursa pseudoaqueomeltoidea, ¿vale? Que sería esta aquí, que rodea sobre todo y engloba sobre todo, como vemos en este caso de aquí, a el tendón del supraespinoso, aunque vemos que también rodea un poquito por adelante y un poquito por atrás al tendón del infraespinoso y el tendón del subescapular. Otra bursa que hay en el hombro es la bursa, como vemos aquí, esta de aquí, que es la bursa subcoracoidea, y esto de aquí sería un receso articular, que es el receso subescapular.
Las bursas normalmente no comunican con la articulación, a no ser que existan roturas tendinosas. No voy a pasar a explicar anatómicamente todas las bursas que existen en el cuerpo. Os recomiendo este artículo que hace una revisión muy buena de todas las bursas que hay rodeando los tendones tipo 1, recordamos, que son los que tienen bursas adyacentes a las mismas. Sí decir que estas bursas tienen mucho que ver con el dolor que produce muchas veces las tendinopatías y los tendones tipo 1, si realizamos procedimientos intervencionistas para tratar este dolor producido por la bursitis, siempre realizaremos infiltraciones a nivel de la bursa. Nunca infiltraremos corticoides en el tendón tipo 1. ¿Vale? Por ejemplo, veis este caso de esta migración de una tendinopatía calificada con migración hacia la bursa subaqueomeltoidea en el caso de una resorción aguda de una tendinopatía calificada. Simplemente un par de ejemplos más. Aquí veis otro tendón tipo 1, es el tendón distal del bíceps braquial, ¿vale? Se inserta la tuberosidad radial y vemos en este caso una tendinopatía insercional con una paratendinitis, una inflamación de las partes blandas adyacentes y una ligera bursitis bicipitorradial. Es un tendón tipo 1 sin vaina sinovial. De nuevo, vemos que no tiene vaina, pero sí tiene una bursa bicipitorradial. Y este artículo también es muy interesante y lo que pone de manifiesto es lo que comentaba anteriormente, estos paquetes grasos que hay en determinados tendones tipo 1, ¿vale? Como por ejemplo la grasa de Cajer, la grasa de Hoffa en el tendón rotuliano o la grasa que comenté anteriormente suprapatelar o prefemoral. Este artículo es una carta al director en un artículo que tiene la hipótesis o dice que estas grasas tienen también mucha importancia porque son grasas metabólicamente activas que están muy vascularizadas y muy inervadas y tienen la teoría de que estas grasas producen y liberan citoquinas que pueden ser o pueden tener mucha importancia en la fisiopatología del enfermar de estos tendones que tienen estas grasas adyacentes. De hecho, en algunas ocasiones vemos cómo tenemos una jofitis o una inflamación de la grasa de Cajer que precede en muchas ocasiones, si vemos evolutivamente, estudios de ecografía o resonancia, que esta inflamación de esta grasa puede preceder a la afectación propia del tendón. Podemos tener inflamación de esta grasa y posteriormente en estudios más tardíos vemos que hay una afectación del tendón. Vemos aquí en este caso, por ejemplo, una antesopatía, una tendinopatía proximal rotuliana con una rotura parcial intrasustancia y esta gran inflamación de la grasa de Hoffa, esta jofitis, incluso también tiene una inflamación, un edema óseo en el polo inferior de la rótula en la inserción del tendón. Vale, vamos a también valorar este concepto, que a veces es un concepto erróneo. El aumento de vascularización en el estudio Doppler color en un tendón, y esto es un tema un poco controvertido, yo os voy a dar mi humilde opinión. ¿Quiere decir que hay una tendinopatía aguda o crónica? Pues bien, no sé qué pensáis, pero normalmente en un tendón tipo 1, el aumento de esta vascularización quiere decir que el paciente ha tenido una tendinopatía una tendinopatía crónica. De hecho, vemos este caso aquí de una epicondilitis. Normalmente cuando vemos y preguntamos a los pacientes, en este caso, por ejemplo, de esta epicondilitis, esta antesopatía proximal del tendón común de los extensores con este aumento de vascularización, y preguntamos al paciente cuánto tiempo lleva con la clínica, normalmente te dirá que lleva 3, 4 o 5 meses, que lleva ya un tiempo con la clínica. En este caso es otro caso, con una tendinopatía aquileas, también con este aumento de vascularización, tanto en la grasa que hemos comentado anteriormente de Cajer, como dentro del tendón. Por lo tanto, cuando en un tendón tipo 1 vemos un aumento de vascularización del tendón, normalmente quiere decir que el paciente tiene una tendinopatía más crónica que aguda. Y en cambio, en los tendones tipo 2, que tienen vaina sinovial, cuando tengamos un aumento de vascularización, como en este caso de esta tenosinovitis, con este aumento de vascularización tanto en la sinovial, en las partes blandas adyacentes, como intratendinoso, como vemos aquí, normalmente en los tendones tipo 2 sí que cuando vemos aumento de vascularización quiere decir que hay una afectación aguda, ¿vale? En este caso es una tenosinovitis del tibial anterior en un paciente que había hecho una ultramaratón corriendo en montaña. Y aquí tenemos la típica tenosinovitis de Kerbein con aumento de vascularización. De hecho, en patologías reumatológicas, cuando vemos aumento de vascularización en el estudio por el color, los reumatólogos lo usan como un signo de actividad inflamatoria y les modifica o les plantea el tratamiento para estas tenosinovitis. De hecho, también en este paciente con una tenosinovitis de Kerbein, este aumento de vascularización también en el retináculo que rodea estos tendones y que tiene, como he dicho anteriormente, importancia en su fisiopatología, el caso de que veamos un aumento de vascularización en este retináculo también es un signo de que una infiltración ecoguiada con córtico anestésico va a mejorar más que si no tuviera este aumento de vascularización.
Y otro concepto también a veces que crea un poco de controversia es el concepto de entesopatía versus entesitis. ¿Qué diferencia hay entre una entesopatía y una entesitis? Pues bien, la entesopatía es un proceso básicamente degenerativo que puede ir asociado o no, como en este caso de aquí, a calcificaciones muy frecuentes en la inserción distal del tendón de Aquiles o también en la inserción distal del tendón cuadriceps en el polo superior de la rótula. También en ocasiones vemos entesopatías como irregularidades en la superficie insercional de los tendones, ¿vale? Que forma parte incluso de la fisiología normal del envejecimiento de un tendón. Muy diferente a la entesitis. La entesitis, cuando hablamos del término entesitis, hablamos de que en la inserción del tendón hay erosión en el hueso, hay inflamación, hay edema óseo en la resonancia magnética, y en este caso son la entesitis nuevamente la vemos muy frecuentemente, como en este caso de aquí, es un paciente con una espondiloartropatía inflamatoria, con esta sacroiliitis bilateral con signos de actividad inflamatoria y esta gran entesitis con esta inflamación, ¿vale? Esta bursitis y esta inflamación de la grasa de Cajer y este edema óseo en esta afectación periférica de este paciente con una espondiloartropatía inflamatoria. Por lo tanto, el término de entesitis queda reservado a patología normalmente relacionada con patología reumatológica, la afectación periférica en la espondiloartropatía inflamatoria. Aunque también puede haber entesitis en el caso, por ejemplo, de patología de otro origen, por ejemplo, en el caso de los cristales de ácido úrico también pueden producir a veces entesitis en determinados tendones. Aquí vemos otro ejemplo de otro paciente con una sacroiliitis con signo de actividad inflamatoria y esta entesitis con edema óseo en la inserción en la espina ilíaca anterior superior del tendón de la fascia lata del lado izquierdo. O este caso, que también es muy bonito, es un paciente que tiene una espondiloartropatía inflamatoria y vemos esta gran entesitis con esta gran inflamación, esta bursitis, esta paratendinitis en la inserción distal con este edema óseo, la tuberosidad radial, en la inserción del tendón del bíceps braquial distal y vemos como también tiene el mismo paciente esta entesitis, ¿vale? Con edema óseo, la inserción del semimembranoso y del tensor de la fascia lata, la inserción del tubérculo de Yerdi. Veis aquí esta gran inflamación, este paciente con una espondiloartropatía inflamatoria y la afectación periférica. Pasamos a los tendones tipo 2 y ya nos queda poco. Y recordamos que los tendones tipo 2 son los que tienen vaina sinovial. Decíamos anteriormente que son característicamente se localizan a nivel de la mano o de la muñeca y del tobillo o el pie. Y que al tener vaina sinovial son asientos de enfermedades reumatológicas. Cuidado que la bursa, que hemos dicho anteriormente, los tendones tipo 1, también es una membrana sinovial y puede ser también asiento de patologías reumatológicas. Bien, pues bien, comentábamos que había tendones tipo 2 cuyos que comunicaban que eran asientos de patología reumatológica que comunicaba su vaina con la cavidad articular. Pues este paciente con un aumento de ácido úrico tiene esta masa a nivel de la fosa del popliteo con una ligera erosión en el hueso y este edema óseo. Esto se trata de un tofogotáceo a nivel de la fosa del popliteo. Recordad que el tendón del popliteo es un tendón cuya vaina comunica con la cavidad articular. Y de hecho estos pacientes muchas veces, a veces incluso, debutan con esta masa en la fosa del popliteo y desconocían que tenía el ácido úrico alto. Este mismo paciente también tenía otros tofogotáceos, ¿vale? En el paratendón, también la gota puede afectar a tendones tipo 1 a nivel de la inserción del tendón cuadricipital y a nivel también del tendón rotiliano. Aquí vemos otro ejemplo parecido de un paciente con una gota con esta masa menos llamativa que en el caso anterior, ¿vale? Con nada más que esa masa y un dolor a nivel del cóndilo femoral externo, a nivel de la fosa del popliteo y como tenía también estos tofogotáceos a nivel de la articulación metatarsofalangial del dedo, aquí con también calcificaciones y también muy interesante este tofogotáceo a nivel de los tendones del tendón del tibial anterior y vemos cómo este tendón tiene también calcificaciones. Este tofogotáceo a nivel de tendones tipo 2 con vaina sinovial. Y este paciente tiene esta tenosinovitis, veis aquí en el tendón del ECU, del extensor cubital ulnar, con esta inflamación de la vaina sinovial y de las partes blandas adyacentes. Este se trataba de un paciente, como he dicho anteriormente, con que la patología reumatológica puede ser asiento. Los tendones tipo 2, este paciente tenía un lupus y tenía una tenosinovitis como debut de un lupus a nivel del ECU. Y este paciente, que es el que hemos visto anteriormente, tendones tipo 2 con vaina sinovial, como hemos comentado, el retináculo tiene importancia. Esto es una tenosinovitis de Decker-Vein, una tenosinovitis tenosante que, como he dicho anteriormente, se puede realizar una infiltración coguillada a nivel de la vaina de los tendones. Como he dicho anteriormente, los tendones tipo 1 infiltraremos a nivel de las bursas que están adyacentes, nunca corticoide
intratendinoso se puede infiltrar otra sustancia. En los tendones tipo 2, a cambio, sí podemos realizar infiltraciones ecoguiadas en la vaina sinovial de estos tendones. Sí podemos realizar infiltración corticoidea a nivel de esta vaina. No dentro del tendón, sino en la vaina, como en este caso de aquí, esta infiltración de esta tenosinovitis de Kerbein. Recordar también concretamente a nivel del este artículo, concretamente los tendones de la primera corredera, la tenosinitis de Kerbein, a veces hay una variante anatómica que divide estos tendones, ¿vale? Y esto hace que normalmente cuando lo encontramos tenemos una afectación sola del tendón extensor corto del pulgar, y esto hace que muchas veces las infiltraciones que no se producen ecoguiadas, que no se realizan ecoguiadas, fracasen, y muchas veces hay que realizarlas ecoguiadas e infiltrar concretamente solo el tendón que está afectado, que es el extensor normalmente corto del primer dedo. Y ahora pasar un poco a valorar, este sería un síndrome de intersección, los tendones de la muñeca, ¿vale? Y simplemente decir, voy a pasar un poquito a esta parte, decir que normalmente a nivel de la muñeca, la patología que ocurre, cuando ocurre en los tendones, normalmente la patología que ocurre en las partes laterales, ¿vale? Suele ser por sobrecarga mecánica, es decir, lo que ocurre en los primeros compartimentos, primero y segundo, o el sexto compartimento, se suele producir por sobrecarga mecánica, ¿vale? También ahora veremos algunos ejemplos de patología que ocurre a nivel de los cruces, ¿vale? Los síndromes de intersección de la muñeca. Y a cambio, cuando se produce la patología a nivel de los tendones centrales, el cuarto o quinto compartimento, sobre todo el cuarto compartimento, la patología suele ser inflamatoria o infecciosa, ¿vale? Esta regla normalmente se suele cumplir, a no ser, por ejemplo, un paciente que sea concretamente que toque el violín y puede haber una tenosinovitis aislada del cuarto dedo porque realiza ese movimiento de forma repetitiva con el cuarto dedo. Pero en general, quedaros con esa idea que la patología que ocurre en los compartimentos laterales suelen ser producidas por sobrecarga mecánica, las que ocurren en los compartimentos centrales suelen ser de origen inflamatorio e infeccioso, ¿vale? Pues con respecto a esto, podemos ver aquí un par de ejemplos. La tenosinitis de Kerbein suele ser por sobrecarga mecánica, y aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de un síndrome de intersección distal que se produce por un entrecruzamiento del tendón extensor largo del pulgar que cruza por los tendones del segundo compartimento, extensor carporadial largo y breve, que normalmente se produce por sobrecarga mecánica. En este caso concreto era un paciente que había tenido un E15 o una fractura de tobillo y había estado usando muletas y había producido una tenosinovitis por roce de estos tendones a este nivel, ¿vale? El síndrome de cruzamiento distal se produce por un cruce del extensor largo del pulgar sobre el segundo compartimento, extensor carporadial largo y breve, y hay otro síndrome de cruzamiento que es más proximal, a 2-3 centímetros de la tuberosidad radial, que se produce por un cruzamiento de los músculos del primer compartimento, el aductor largo del pulgar, el extensor corto, sobre el segundo compartimento, ¿vale? Normalmente, siempre el síndrome de intersección, tanto proximal o distal, el que es cruzado es el segundo compartimento. Aquí vemos un caso en resonancia magnética de este entrecruzamiento proximal, que es también bastante frecuente. De hecho, se produce en gente que va en moto, gente que que son remeros, o también se puede producir en determinados deportes de raqueta, e incluso también le llaman como el síndrome de la silla la silla de los niños. También se produce en gente que lleva sillas de niños, también se puede producir. Y aquí hay otro caso de un entorpecimiento distal, visto también en ecografía y en resonancia magnética, con esta inflamación, esta tenosinovitis de los tendones del segundo compartimento y también del tercer compartimento. En este caso, concretamente, esta paciente venía por un bulto en el dorso de la muñeca y venía para descartar ganglión. Se le hizo una ecografía, se le diagnosticó de una tenosinovitis inflamatoria en el cuarto compartimento extensor, y recordad lo que he dicho anteriormente, los tendones centrales normalmente no son por sobrecarga. Esta paciente fue diagnosticada de una artritis juvenil, ¿vale? Y el debut fue con esta tenosinovitis de estos tendones inflamatorios del cuarto compartimento. Veis aquí en este vídeo cómo se ve esta tenosinovitis, este componente sinovial rodeando estos tendones, y en el estudio de Doppler color, como he dicho anteriormente, con actividad inflamatoria y aumento de vascularización, como veréis a continuación en el estudio de Doppler color, ¿vale? Muy bien, pues ya para terminar, decir que, como hemos dicho, recordar los tendones que tienen comunicación con las articulaciones de forma anatómica. Hay algunos tendones tipo 2 que cuando hay patología, como por ejemplo concretamente los tendones peroneos, cuando se rompe el ligamento peroneo astagalino anterior y el peroneo calcáneo, de forma patológica su vaina comunica con la cavidad articular peroneo-astagalina. Pero hay tendones que anatómicamente
y concretamente recordar tres: el tendón de la porción de la calvicie en el hombro, el tendón del poplito que hemos hablado anteriormente en la rodilla y el tendón flexor del hallux, que comunican de forma anatómica con la cavidad articular. Por lo tanto, y al tener esta comunicación con la articulación, simplemente unas pinceladas pueden ser asiento tanto de forma primaria como de forma secundaria de condromatosis u osteocondromatosis sinoviales secundaria o primaria. Este caso es muy bonito porque este paciente, veis cómo tiene una osteocondromatosis sinovial primaria, porque este paciente no tenía artrosis, no tenía condropatías, tenía estos cuerpos libres osificados en el exceso articular tibioescaleno anterior y posterior, y vemos cómo tiene también estos cuerpos libres osificados en la vaina del tendón del flexor del hallux. ¿Por qué es esto? Porque hay una comunicación anatómica de la vaina de este tendón flexor del hallux con la cavidad articular, ¿vale? Por eso veis que ya más distal aquí, a nivel de la planta del pie, continuamos viendo estos cuerpos libres osificados en la vaina del tendón flexor del hallux. Y nada, simplemente para terminar, recordar esta tabla, que es muy importante, recordar el modelo continuo de las tendinopatías, llamar a la patología de los tendones tendinopatía, no tendinitis ni tendinosis, recordar la diferencia entre los tendones tipo 1 y tipo 2, pensar en ellos, y de esta forma conseguiremos ver y valorar cómo enferman los tendones de todas las partes del cuerpo, ¿vale? Recordar también los factores de riesgo que pueden producir tendinopatía y cómo llamamos a todas estas patologías. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención, y cualquier duda o que tengáis, me tenéis en las redes sociales o por mail, y estaré encantado de responderla. Un saludo a todos, gracias.